Hola a todos, en este video vamos a demostrar el teorema de Borsuk-Ulam en dimensión 2 y esto también va a ser una aplicación del hecho de que el grupo fundamental del círculo es isomorfo a los enteros. Y sin más preámbulo, aquí está el teorema. Entonces el teorema lo que nos dice es, bueno, tienen una función, o sea, para cualquier función f que va de la esfera de dimensión 2 a R2, va a existir un punto en la esfera tal que f va a mandar al punto y a su antípoda exactamente al mismo punto de R2, ¿sí? O sea, van a existir un par de puntos antipodales que van a tener exactamente la misma imagen con F. Si se dan cuenta, el enunciado de ese teorema para nada es obvio y es bien interesante porque, por ejemplo, un ejemplo así como súper rápido de cómo aplicar esto es, no sé, o sea, piensen que la Tierra es una esfera y que en cada punto a cada punto le asocian tanto su temperatura como su presión atmosférica. Entonces uno puede convencerse que esto es una función continua, justamente que cae en R2, y lo que le está diciendo este teorema es que siempre existe un punto dos puntos en el planeta, además antipodales, donde siempre tienen la misma temperatura y la misma presión atmosférica, lo cual es completamente sorprendente, creo yo. Por supuesto, esta aplicación es bajo el supuesto de que la Tierra no es plana, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a hacer la demostración de este teorema. La demostración va a ser por contradicción, y entonces vamos a suponer que existe una función de la esfera en R2 tal que pues cualquier par de puntos antipodales tienen imágenes distintas. Y entonces bajo esta suposición podemos definir la siguiente función que va a ir de la 2 esfera en el círculo o en la 1 esfera, como quieran llamarle. Y la función viene dada como sigue, ¿verdad? Con la siguiente fórmula. Noten que justamente como estamos suponiendo que estos dos puntos siempre son diferentes, pues entonces esta función está bien definida porque el denominador nunca se anula. Y además, pues bueno, estamos dividiendo entre la norma del numerador porque queremos que la función caiga justamente en S1. Y a continuación, la idea de la demostración es definir un cierto lazo en S1, de manera que este lazo al mismo tiempo va a ser contraíble y no contraíble, y eso es justamente lo que nos va a llevar a una contradicción. Y ahí está escrito, ¿verdad? Entonces ya tenemos la idea, y ahora el resto de la demostración es acerca de definir este lazo H en S1 y demostrar las dos cosas, ¿verdad? Que es al mismo tiempo contraíble y no contraíble. Para esto, primero definimos un lazo que le vamos a llamar eta en S2, de manera que este lazo viene dado por darle una vuelta al ecuador. O sea, si gráficamente se ve algo como esto. Ahí tenemos la esfera, ahí tenemos I, y justamente este lazo, eta, va a ser darle la vuelta aquí al ecuador, ¿verdad? Ese es nuestro lazo eta. Y una fórmula para este lazo sería la siguiente. Ahí está la fórmula, aunque la verdad es que eso no va a ser muy importante ahorita, nada más es para ponerlo como bien claro cómo está definido este lazo eta. Y ahora sí, aquí la función, perdón, el lazo que queríamos definir, h, que va a ser un lazo en S1, es agarrar este lazo, que en principio cae en S2, y luego lo empujamos a S1 utilizando la función g, ¿verdad? Que justamente, nada más para que quede bien claro, aquí está la función g, que como pueden ver, pues es una función que va de G2 en S1. Entonces esto justamente me va a dar el lazo H y ahí lo tengo definido. Ahora sí, lo que resta en esta demostración es demostrar que este lazo es al mismo tiempo contraíble y no contraíble. Primero demostremos que es no contraíble. Para esto, primero observemos que g de menos x es igual a menos g de x. Esto de nuevo se puede ver muy fácilmente justo de la definición de g que les voy a mostrar a continuación. Ahí está. Utilizando esta fórmula, muy fácilmente se puede ver que se cumple justo lo que acabo de mencionar en la observación. Y esencialmente lo que está diciendo esta observación es que G, que va de S2 en S1, está mandando puntos antipodales en puntos antipodales, ¿verdad? Porque X y menos X son antipodales y lo que está diciendo esto es que las imágenes, una es el negativo del otro, o sea, las imágenes son antipodales. Y esta observación nos implica esta ecuación que tengo aquí, que h de s más 1/2 es igual a menos h de s. Ahora la pregunta es por qué esto es cierto. Bueno, vamos a ver un poquito de geometría utilizando el dibujo que ya tenemos aquí arribita de la esfera con su ecuador. Y lo que sucede es que por la definición de eta, pues justamente, ¿verdad? Eta de s y eta de s más 1/2 son puntos antipodales. ¿Sí? O sea, tengo una cosa así como más o menos como lo que acabo de dibujar en el dibujo. Y entonces, justamente por la ecuación que tengo aquí arriba,
como H se define como la composición de G y eta, entonces de ahí inmediatamente obtenemos esta ecuación que estoy aquí subrayando. Y bueno, esta ecuación es cierta para todo S en el intervalo 0, 1 medio, ¿verdad? Justamente, que en realidad es para los únicos, para los que tiene sentido, porque pues para esos valores es para los que S más 1 medio sigue estando en el intervalo 0, 1. Y bueno, como cuando calculamos el grupo fundamental del círculo, uno puede agarrar este lazo H, que de nuevo no pierdan de vista que este lazo H es un lazo en el círculo, se puede levantar a un camino en los reales, ya saben, utilizando la proyección esta cubriente que parece una espiral. Y ahora, la ecuación que ya teníamos, esta de h de s más 1 medio es igual a menos h de s, implica lo siguiente. Implica que tenemos que el levantamiento de s más 1 medio es igual al levantamiento de s más un número q, esto parece un 9 pero en realidad es un q entre 2, con q impar, y además este entero q, o sea, cuando digo que es impar, pues bueno, se quiere decir que es entero, y este entero q depende de s. Y eso es esencialmente porque si me tomo la preimagen, digamos, de este punto que voy a remarcar aquí en verde, y me tomo cualquier preimagen, ¿no? O sea, cualquier preimagen de este punto, y me tomo cualquier preimagen de este otro punto que también voy aquí a remarcar, entonces, si se dan cuenta, aquí hay una distancia entre estos dos puntos, hay una distancia de 1 medio, ¿sí? O sea, pensando en en sus preimágenes en el intervalo, pero acá hay una distancia, por decir algo, de 1 medio, y cuando lo levantamos, entonces esa distancia de 1 medio se va a preservar módulo algún entero que alguna diferencia entera, y entonces es justamente de ahí, de esa diferencia entera, es donde sale este Q, ¿verdad? O sea, justamente de ahí, del hecho de que para llegar de la preimagen que me tomé de este a la preimagen que me tomé de este, pues tengo que avanzar alguna cantidad de enteros, y en algún momento solamente tengo que dar un brinquito de 1 medio. Para convencerse de esto último que dije, sería un muy buen ejercicio mental que lo piensen utilizando la imagen esta de la espiral, ¿verdad? Como la que vimos en el video, en el que calculamos el grupo fundamental del círculo. Ahora, lo que sucede es que en realidad Q no depende, o sea, primero dijimos que depende de S, pero en realidad no depende de S porque, si se dan cuenta, Q lo podemos despejar de esta ecuación, y una vez que lo despejamos de esta ecuación, nos podemos dar cuenta que es una función continua, o sea, Q es una función continua de S, porque h de s, bueno, h de s tilde es continua, esta también es continua, y entonces cuando despejamos todo, resulta que Q depende continuamente de S, pero Q es entero. Y pues S está variando en el intervalo que es conexo, entonces lo que va a resultar es que la función, esta que va del intervalo a los enteros, pues tiene que ser una función constante por continuidad. Entonces, va de nuevo, este también es un buen ejercicio lo que les acabo de decir, y lo que sucede es que Q en realidad es constante. Y aquí ya lo anoté, ¿verdad? Como Q depende continuamente de S y es entero, entonces Q es constante, y pues en realidad lo que concluimos es que primero ya hemos dicho que no depende, que depende, pero en realidad pues no depende en el sentido de que Q es la misma Q para todos los valores de S en el intervalo unitario. Y ahora vamos a jugar un poquito con esta ecuación que estoy aquí resaltando. Voy a tomar esta ecuación y voy a hacer dos cosas. Voy a evaluarla en 1 medio y en 0. Y una vez que evalúo, como dije, tengo estas dos ecuaciones. Y de estas dos ecuaciones, esencialmente sustituyendo este valor de h de 1 medio aquí arriba, obtengo esta ecuación que acabo de escribir aquí abajo y que estoy subrayando. Y hay que ver qué es lo que nos dice esta ecuación. Recordemos que h tilde es el levantamiento de h. Y entonces lo que está diciendo es que este levantamiento tiene punto inicial, bueno, como siempre tomamos el punto inicial, o sea, si h de 0 es 0 y h de 1 es q. Eso quiere decir que cuando proyecto este levantamiento a S1, lo que me está diciendo es que h en realidad es homotópico al lazo en S1 que viene de dar q vueltas a S1. Y además recuerden que, como dice aquí arriba, q es impar. ¿Ya vieron? Y como q es impar, quiere decir que h viene o es homotópico al lazo en S1 que viene de dar q vueltas a S1, y además le da un número impar de vueltas. Por lo tanto, lo que podemos concluir rápidamente es que h no es homotópico al lazo constante. Y listo, con esto recuerden,
Recuerden que lo que había prometido es que primero iba a demostrar que H no se contrae, o sea, si no es homotópico al lazo constante. Ahí está, eso fue lo que había prometido en la demostración. Esta fue la demostración de mi afirmación. Y ahora lo que voy a demostrar es que en realidad H también se puede pues contraer al lazo constante. Y eso lo que me estaría diciendo es que ya tengo mi contradicción y eso termina la demostración. Para eso vamos a utilizar de nuevo este dibujito y a partir de aquí la verdad es que es como fácil ver que si agarro este lazo eta, luego lo empujo con G, este era el lazo que yo le había llamado H, justamente es con el que estoy trabajando. Este lazo se puede contraer fácilmente porque lo que podemos hacer es lo siguiente. Recuerden que este lazo viene de aquí, es darle una vuelta al ecuador y luego lo empujo con G. Entonces lo que puedo hacer es este lazo desde aquí, en esta etapa de la construcción, lo puedo ir contrayendo al polo norte de mi esfera. O sea, lo voy aquí como empujando hacia el polo norte. Y eso eventualmente me da un lazo constante, ¿verdad? Me da el lazo que termina justo aquí en el polo norte. Y si voy empujando cada uno de estos lazos de esta deformación aquí a S1, pues lo que termino es con una deformación de H al lazo constante y con eso ya terminé. Y lo que dije justo lo acabo de escribir aquí. Y justamente esto me da una contradicción porque como les dije ahora sí, ¿no? H al mismo tiempo es contraíble y no es contraíble y por lo tanto pues ya queda demostrado mi teorema. Y nada más para terminar esta demostración, permítanme les doy una vista panorámica de cómo quedó la demostración. Desde aquí arriba, desde el enunciado del teorema. Y bueno, la demostración es esencialmente esto, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Y listo, ahí acaba la demostración de mi teorema de Borsuk-Ulam. Y bueno, entonces vamos a dejarlo por aquí en este video y nos vemos en el próximo video.